Dios es bueno. ¿Cuántos dicen que sí? Porque nos tiene aquí sanos, nos tiene aquí con gozo y alegría, alabándole y adorándole a Él. Bienvenidos a todos ustedes. A ver, saluden mi familia, saluden. Eso. A ver, un abrazo desde aquí. A todos los que estamos aquí en esta reunión presencial, bienvenidos a casa. Y usted que nos va a escuchar y nos está escuchando ahorita en su casa, por el internet, también le damos la bienvenida, le saludamos. Saludamos a toda su familia, ahí donde quiera que esté. Hemos estado orando para que la palabra de esta mañana llegue a sus corazones y que el Señor abra nuestros oídos para que salgamos de este lugar diferente. Todos estamos esperando, desde antes que iniciara el año, desde antes que supiéramos que venía todo enfermedad, estábamos esperando que Dios hiciera grandes cosas este año. Y las va a hacer en el nombre de Jesús. Yo creo que está trabajando en muchos corazones. Se cree que después de la pandemia muchas personas van a venir al Señor en el nombre de Cristo Jesús. Se está predicando el Evangelio más que nunca. Usted y yo estamos orando todos los días por la ciudad, por la familia, por nuestro país. Cuando menos nosotros en la iglesia de lunes a viernes lo estamos haciendo. Porque creemos que Dios va a hacer grandes cosas en nuestro país. ¿Cuántos aman a su país? Yo amo a México. ¿Cuántos aman la ciudad de Puebla? ¿Y cuántos aman el estado de Puebla? Yo no soy de este estado, pero me recibieron con los brazos abiertos y amo a Puebla. Aquí encontré al Señor, aquí me encontró el Señor. Toda la palabra es profética. Pero esta mañana yo quiero hablar, claro, de la Biblia, pero quiero hablar de lo que Dios puede hacer en nuestro país. Yo le titulé a esta plática El tesoro oculto que necesita México. Y tú y yo sabemos que el tesoro oculto está aquí. El verbo encarnado en la palabra de Dios. Y el verbo se llama Jesucristo. Y yo estoy bien convencido que la persona que va encontrando el tesoro escondido en la palabra de Dios, Dios mismo se le va revelando a su vida y su vida jamás será igual. Por eso creemos que cuando México despierte, reconozca que Dios, que Jesucristo puede ser su Señor y su Salvador, México será otro. ¿Por qué? Porque tu vida y mi vida están cambiando por el verbo, por la palabra, por el tesoro que está aquí en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Está demostrado científicamente y bíblicamente que Jesús cambia las cosas, cambia las vidas, transforma, llena, trae paz, trae gozo, trae alegría. Quiero que me acompañes por favor a tu Biblia, a Mateo capítulo 13, versículo 44. Mateo capítulo 13, versículo 44. Además dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, a un tesoro oculto en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo.
Yo creo que tú y yo, cuando encontramos el tesoro escondido, hicimos todo por que venga el Señor Jesús a nuestras vidas. Dejamos cosas, ¿verdad? Dejamos cosas materiales, dejamos pecado, dejamos muchas cosas que creíamos antes que eran importantes para nuestra vida. En los tiempos del Señor Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, no había bancos como hay ahora. No había casas de bolsa para que la gente llevara su dinero y ponerlo en el banco para que el banco lo manejara. No había nada de eso. Entonces ellos, los que tenían alhajas, los que tenían moneda, los que tenían oro, los que tenían plata, iban al campo a esconder su dinero. Y si no le tenían confianza a la familia, no le decían dónde había escondido el dinero, porque muchos que tienen dinero creen que van a vivir toda una eternidad en la tierra y van a gozar de ello, ¿verdad? Y un día, cuando se les ofrezca, van y lo toman. Pero había muchos que morían y no sabían, la familia no sabía que estaba el dinero escondido ahí. Por eso así dice Jesús. Y es triste que han pasado más de 2000 años que Jesús estuvo en la tierra y Él compara la tierra, compara a esa persona que encontró ese dinero en el campo, lo compara con nosotros. Que nosotros encontramos el tesoro y el tesoro es Jesús. Pero es triste que después de 2000 años, millones de personas no han encontrado el tesoro que está en la Biblia, que se llama Jesús de Nazaret. No lo han encontrado. Por eso, si México despierta, si México se hace más sensible a buscar el tesoro en la palabra de Dios, México va a ser diferente. Miren, cada persona como nosotros que hemos recibido al Señor como nuestro Salvador, hemos dejado muchas cosas que nos estorbaban. Ya somos de bien para la familia, ya somos de bien para la sociedad, ya somos de bien para el país, ya no cometemos tantas burradas como antes, ¿verdad? Por eso México necesita encontrar al Señor Jesucristo. Dice la Escritura en el Salmo capítulo 81 que si esas personas, que si nuestra familia, nuestros hermanos de sangre, nuestras hermanas de sangre, nuestros sobrinos, le abren su corazón a Jesús, en un abrir y cerrar de ojos el Señor puede cambiar sus vidas, puede cambiar sus pensamientos, puede cambiar la situación de toda la familia. Y el Señor Jesús aquí en el Salmo 81 se refiere que esas personas que no lo han reconocido a Él, que no han encontrado ese tesoro oculto en la palabra de Dios, dice que Él no puede hacer nada. Pero Él dice que si ellos reconocieran, Él rápido cambiaría las cosas. Salmo capítulo 81, si me puedes acompañar. Versículo 11 al 16. Dice la Escritura, pero mi pueblo no oyó mi voz. Y ahorita muchos están escuchando la palabra de Dios. Miles de personas, millones de personas. En todo el mundo estamos predicando las buenas nuevas. Todos están escuchando en sus radios, en su televisión, en su internet, todo el mundo. Y a ellos se está refiriendo ahorita también. Israel no me quiso a mí, y si le cambiamos el nombre de Israel a México, podemos decir, y México no ha querido a Jesús, no ha querido a Dios. Por eso los dejé, dice, los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Y Jesús dice así, y Dios dice así, como doliéndole. Si me hubiera oído mi pueblo, si me hubiera oído México, si en mis caminos hubiera andado
En un momento, repite conmigo, en un momento, habría yo derribado a sus enemigos. ¿Qué enemigos tiene México? Ahorita tienen el enemigo del COVID-19. Tenemos el enemigo ahorita de tanta inseguridad que hay en nuestro país. Más de 35,000 muertos, asesinados cada mes. Es un enemigo para México. ¿Qué otro enemigo tiene México? El espíritu de pobreza que hay en nuestro país. Se cree ahorita que cuando termine la pandemia, nadie sabe cuándo va a terminar la pandemia, pero estaba escuchando yo en la televisión que más de 63 millones de mexicanos van a ser más pobres, más de 63 millones. Y dice Dios, si abriera en su corazón lo que estamos leyendo ahorita, yo derribaría a ese enemigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen? ¡Hey! Y sigue diciendo, yo derribaría a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Y me encanta lo que dice. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Mi querido amigo, México necesita de ese tesoro escondido, oculto, que es la palabra de Dios y el verbo aquí, Jesús de Nazaret. ¿Cuántos creen eso? Claro que sí. Pero ¿qué pasa? Que no hay obediencia en nosotros. No hay obediencia. Cuando Dios le dijo a Adán que no comiera de ese fruto y lo desobedeció, todavía sigue eso. No hay obediencia. Somos un pueblo, personas que queremos mandarnos a nosotros mismos. No nos gusta que nos mande la gente. No. No nos gusta que nos mande papá y mamá, no les obedecemos. No obedecemos a las autoridades. Somos un pueblo rebelde, aunque ya conocemos del Señor. Ahorita hay tanto contagio porque la gente no obedece, no quiere ponerse este cubrebocas que vale 8 pesos. Perdón, no quiere usar esto. Y aún nosotros nos resistimos a eso. No obedecemos a Dios. Somos anárquicos. Dile al que está a tu lado, ¿cómo estás anárquico? Dile, ya no se llama Poncho, ahora se llama anárquico. No nos gusta obedecer. No nos gusta obedecer. Ese es el gran problema. Y menos obedecer a Dios. Pero yo quiero decirte esta mañana que el mismo universo obedece a Dios, menos nosotros. La misma creación obedece a Dios, menos nosotros. Y te lo voy a demostrar. La tierra gira. ¿Cuántos saben que la tierra está girando ahorita? ¿Por qué está girando la tierra? Porque está obedeciendo a Dios. El sol sale. ¿Cuántos saben que el sol sale? ¿Cuántos sabemos eso? Lo estamos viendo. ¿Por qué el sol sale? Porque alumbra. ¿Por qué alumbra la tierra el sol? Repite conmigo, porque obedece a Dios. Por eso. Y nosotros no obedecemos a Dios. Por eso Dios no puede hacer nada. México no obedece a Dios. Por eso Dios no puede meter su mano. Las semillas brotan al llegar la primavera. ¿Por qué? Porque obedecen a Dios.
Entonces, si te ha pasado, hace unos años salió ahí un arbolito ahí en la casa donde vivimos, y dije, ahora esto ¿quién lo sembró? Salió un durazno, tiramos yo creo el hueso ahí y nació y ya está el árbol, no da muchos duraznos, pero da. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza obedece a nuestro Dios, menos nosotros, los seres humanos. La belleza y la armonía que nos muestra la naturaleza solo se manifiesta cuando las órdenes de Dios son obedecidas. Por eso tenemos el México que tenemos, porque no queremos escuchar a Dios y no queremos obedecer a Dios. Por eso tenemos la familia que tenemos. Si obedecemos a Dios nosotros como padres, también nuestros hijos automáticamente en el nombre de Jesús van a hacer lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? La importancia de tener ese tesoro con nosotros. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque mi querido amigo, todas las familias de México necesitan ese gran tesoro que está en la palabra de Dios, que se niegan a encontrarlo. Esa es la palabra, se niegan a encontrarlo. No, yo tengo mi religión, nadie me va a cambiar y así me voy a morir. Pues así te vas a morir. Hay ejemplos en la Biblia donde han cambiado las personas sus corazones y Dios ha cambiado el juicio que tenía para ellos. En los tiempos bíblicos había una ciudad que se llamaba Nínive, que ya había colmado a Dios de tantas cosas que hacía. Y Dios había decidido acabar con la ciudad de Nínive. Pero ¿cuántos saben que Dios es bueno? De veras, Dios es bueno. Cuando Dios quiere hacer algo, cuando Dios quiere mandar juicio a alguien, o a un país o una ciudad, siempre lo comunica, siempre, para ver si se arrepiente la gente, siempre. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero seguramente cuando has andado mal, alguien te quiso dar un consejo, alguien te quiso prevenir de lo que podía llegar de esas malas cosas que estábamos haciendo. Siempre Dios avisa. Y eso pasó con esta ciudad de Nínive. Porque quiero llevarte esto para que veas que Dios sí puede cambiar a nuestro país. Acompáñame a tu Biblia, Jonás capítulo 3, versículo 1, verso 9. Jonás capítulo 3, versículo 1 al 9. Y dice así: vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Esa es la diferencia. Y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó el rey de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase en cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos,
¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Estas personas de Nínive encontraron al tesoro. Este hombre llamado Jonás no les predicó mucho. Siempre nosotros predicamos: Jesús es bueno a las personas, ¿verdad? Jesús es bueno, y es bueno, claro que sí. Y Jesús te ama, y claro que sí, Jesús les ama. Pero sí predicamos nosotros, ¿verdad? Y Jesús fue a la cruz por ti al Calvario y derramó su sangre y ahí te lavó con las... predicamos así. Este hombre no. Este hombre más iba caminando y decía: arrepiéntanse. Qué predicación tan grande. Arrepiéntanse, porque si no, de aquí a 40 días va a venir una destrucción sobre ustedes. Caminaba porque dice que 3 días la ciudad de larga para caminarla. Y caminaba y decía: arrepiéntanse, porque en 40 días va a llegar juicio a esta ciudad. Esa era la predicación de él. Y lo que a mí me encanta, que dice que hasta los animales le obedecieron. Dile al que está a tu lado: te hablan. Mejor ellos obedecen que nosotros. Dice, léelo. Dice que, no te estoy diciendo léelo, sino que le leas. Dice ahí que hasta los animales. Y tal vez tú digas, ¿verdad? No, pero Nínive estaba siempre orando, hincado, clamando: Dios por su salvación. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Porque dice la Escritura que cuando Jonás se enojó y tuvo una plática con Dios, se enojó porque dice: ¿por qué manda la salvación a Nínive? Son malos, son estos, son aquellos. Y Dios le dijo: Jonás, ¿qué no puedo hacer yo eso? Esas personas no saben nada de mí. Esas personas no saben ni siquiera discernir espiritualmente dónde está su mano y su derecha y dónde está su mano izquierda. Mucho más hará Dios con nosotros, por nuestro país, si seguimos orando y clamando al Señor por México. Si Dios hizo eso con Nínive, ¿qué no hará por México? Sigue diciendo aquí. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Eso es lo que necesitamos hacer. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. No mandó el juicio sobre Nínive. Lo mandó 200 años después, porque siguió haciendo lo que ellos querían. La pregunta de esta mañana, tú que estás escuchando y tú que estás aquí en esta reunión presencial: si Dios hizo esto con esta ciudad, le perdonó y no mandó el juicio, ¿no podrá hacer lo mismo Dios con nuestro México? ¿Cuántos dicen que sí? Claro que lo puede hacer. Dios puede cambiar familias que encuentran el tesoro. Dios puede cambiar ciudades como lo hizo con Nínive. Dios puede cambiar países también enteros. Noruega, hace 200 años, era un país pobre, 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 pobre. La gente se moría por miles en las calles de hambre. Hace 200 años. No había escuelas. Más del 90% del país de Noruega era analfabeto. No sabía leer y no sabía escribir. Pero hubo un hombre que alguien llegó con la Biblia y le empezó a hablar del tesoro escondido. Y este hombre no sabía leer ni escribir, de una familia muy pobre. Cuando le dijeron que Jesús había muerto por él, cuando él supo que Jesús había ido a la cruz del Calvario y había derramado su sangre por él,
y quería salvarlo. Este hombre empezó, escucha muy bien, empezó a aprender a leer y a escribir porque a él le interesó el tesoro que está aquí en la Biblia. Aprendió a leer y a escribir. Y este hombre solo empezó a predicar la palabra. Empezó a enseñar a leer y a escribir a la gente, porque era analfabeta la gente, para que comprendiera lo importante que es la palabra de Dios. Empezó a formar grupos en todo el país. Formó 1000 grupos en todo el país que les empezó a enseñar la palabra de Dios, que les empezó a orar, a enseñar a orar. Y esos 1000 grupos empezaron a hacer una revolución en todo el país. Por eso yo digo la importancia que es predicar la palabra de Dios. Ahora, Noruega es uno de los países más ricos del mundo, 200 años después. Gracias a que tuvo un líder llamado Hans Nielsen, quien leía y meditaba la palabra de Dios y obraba de acuerdo con sus enseñanzas. Él nació en una familia pobre de granjeros. Y tras recibir una Biblia como obsequio, se esforzó por aprender a leer, como les decía, y empezó a predicar la palabra. Empezó a predicar el evangelio recorriendo todo el país. Después pasó 10 años en la cárcel. La Iglesia Católica lo metió a la cárcel por predicar la palabra. Pasó 10 años en la cárcel. Y una vez que fue liberado, siguió predicando la palabra, pero murió muy joven, a los 53 años de edad. Pero él dejó un legado, escucha bien. Y ese legado dice: la palabra de Dios es el tesoro más importante y valioso del mundo. ¡Wow! Y eso lo tienes que saber tú, lo tengo que saber yo. Y eso lo tiene que saber usted que está escuchando ahorita en esta presencial, y usted que está escuchando ahí en su casa, por medio de la televisión, por medio del internet. Que la Biblia, que Jesucristo es el tesoro más importante de toda la tierra. Y usted tiene que buscarlo. Y lo va a encontrar. Porque seguramente usted tiene una Biblia, usted que está escuchando, tiene una Biblia en su casa, pero la tiene abandonada. Y no se ha dado cuenta lo importante de la riqueza que es la palabra de Dios. Más que nada, el tesoro más importante de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Eso es. Por eso yo le puse como título a esta plática: el tesoro oculto que México necesita. Miren, este año 2020 todos los sistemas han fallado. Todos los sistemas. Todos los países más poderosos como Alemania, Estados Unidos, todos han fallado. El poder político, no se diga, ha fallado. El poder sanitario ha fallado. El único que no nos puede fallar es Jesucristo. El único que no nos puede fallar. Sigue, no te apartes. No te apartes de la palabra de Dios. No te apartes de los caminos de Dios. Vas bien. Sigue esforzándote. No eches al olvido la palabra de Dios.
Trata de leerla todos los días. Trata de platicar con Dios todos los días. Al final de los tiempos te vas a dar cuenta que es lo más importante del mundo y de la tierra. Ponte en pie, vamos a orar. Por eso la Biblia nos dice en Mateo capítulo 7, verso 24 y 25. Por tanto, todo aquel que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino el coronavirus, se acabó la economía, cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. Pero la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Y yo le añado, estaba cimentada por el tesoro más importante de la tierra, llamado Jesús, que está aquí en la Biblia. Levanta tus manos al cielo. Padre, qué privilegio es estar contigo. Qué privilegio es, papito, esforzarnos y conocerte más por medio de este tesoro que es la Biblia. Oramos por ti que nos estás escuchando y no has creído en el Señor Jesucristo. Oramos esta mañana. Levante su voz, ore por sus familiares que no han reconocido al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Pero oramos esta mañana por ti que no has reconocido que hay un Dios en los cielos y en la tierra, y ese Dios puede ser tu Dios. Oramos por ti para que lo reconozcas. Y si tú quieres reconocerlo esta mañana, yo te invito a que hagas una oración con nosotros. Y si usted está aquí por primera vez y no ha hecho esa oración, yo le pido que me acompañe a hacer esta oración. Y repita conmigo: Señor Jesús, te doy las gracias por tu palabra. Y usted que está escuchándonos ahí por YouTube o en su televisión, yo no sé, repita, si quiere hacer esta oración, repita conmigo: Señor Jesús, gracias por tu preciosa palabra. Yo esta mañana reconozco que hay un Dios que hizo los cielos y hay un Dios que hizo la tierra. Y yo te invito, Jesús, a que vengas a mi vida, que vengas a mi corazón. Yo te abro mi corazón voluntariamente y te pido que entres a mi vida y que seas mi Señor y mi Salvador. Y tú serás de aquí para adelante el tesoro más importante que he encontrado sobre la faz de la tierra. Me arrepiento de mis pecados y te hago mi Señor y te hago mi Salvador. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Usted siga orando, Señor, y oramos esta mañana para que tú encuentres en nosotros, Señor, muchos hombres como este, Señor. Muchos hombres como Hans Nielsen, Señor, que se dio cuenta que lo más importante, Señor, había sido encontrarte a ti, y aprendió a leer y a escribir, y enseñó a leer y a escribir, Señor, para que muchos, Señor, fueran salvos primeramente y Noruega fuera transformado y cambiado. Y ahora, Señor, después de 200 años, Noruega es uno de los países más importantes del mundo, más ricos del mundo. Señor, si tú lo hiciste con Nínive, una ciudad, la cambiaste. Si tú cambiaste a Noruega, Señor, oramos y creemos que tú puedes cambiar a México. Y levante su voz, usted que está aquí con nosotros. Levante su voz. Señor, cambia a México. Grita, grita, cambia a México, Señor, en el nombre de Jesús. Cambia a las familias mexicanas, Señor.
Cámbialos, papi, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos por un México diferente. Oramos por un México, Señor, que no sea corrupto. Oramos por un México, Señor, con libertad. Oramos, Señor, para que tú, Señor, quites tanta pobreza que hay en el nombre de Cristo Jesús. Oramos, Señor, para que tu palabra haga bella en nuestros corazones, haga rema en nuestros corazones, Señor. Y oramos por aquellos, Señor, que han endurecido su corazón a ti en el nombre de Cristo Jesús. Quítales ese corazón de piedra y pon un corazón de carne, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Levante sus manos, siga orando esta mañana en el nombre de Jesús, mientras nos ministran aquí los músicos, en el nombre de Jesús. Siga orando, siga orando. A tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Sí, Señor. Gracias, papi. Gracias, papá. Gracias, Señor. Puede tomar su lugar. Ya estamos terminando.